Hola, ¿qué tal? Buen día si es de día, buenas tardes si es de tarde o buenas noches si es de noche. Continuando con la parte de ingeniería del software y análisis de sistemas, vamos a continuar con lo que es la presentación de lo que confiere a la ingeniería del software y al análisis de sistemas. Ya vimos lo que es la ingeniería del software, desarrollo de software, análisis de sistemas y un sistema. Vimos cómo se constituye un sistema, qué es lo que debe tener, sus datos de entrada, de proceso y de salida. Vimos algún ejemplo de un sistema de ventas, cómo funciona. Ahora vamos a ver acerca de los productos de software. Los productos de software podemos tener dos tipos: los productos genéricos y los productos hechos a la medida. Los productos genéricos son productos que se producen por una organización para ser vendidos en el mercado. Por ejemplo, Word, Excel y todos los programas que nosotros podemos trabajar para resolver alguna tarea en específico son productos genéricos. ¿Sí? Los venden eh, de forma masiva. Los productos hechos a la medida son aquellos que las empresas realizan o contratan a una empresa para que le haga un producto, un software hecho a la medida de acuerdo a las necesidades de la empresa. La mayor parte del gasto del software es en productos genéricos, pero hay más esfuerzo en el desarrollo de sistemas hechos a la medida. ¿Por qué? Porque conlleva muchos aspectos para poder desarrollar un buen producto de software y tener un software de calidad. Bien, aquí tenemos algunas características del software hecho a la medida y el software estándar, que sería el genérico. Dice, el software a la medida se desarrolla en función de los requerimientos del cliente. Eso es a la medida. El software genérico está desarrollado y el cliente lo compra ya hecho. El software a la medida, el tiempo de respuesta, soporte o mantenimiento es inmediato y de bajo costo. El software genérico, la respuesta es lenta para el soporte y carece de mantenimiento a precio muy elevado. El software a la medida, el costo-beneficio compensa el precio del software. El software genérico, el precio es menor, pero las limitaciones encarecen el producto. El software a la medida crece con la empresa, ya que es un sistema exclusivo para cada cliente. El software genérico posee funciones que la empresa no usará y le faltan funciones que el cliente posiblemente requiera. Bien, el software debe de tener ciertas características. Debe de ser mantenible, es decir, debe ser posible que se evolucione y que siga cumpliendo con las especificaciones, es decir, que yo pueda en un momento dado crecer ese software para nuevas cosas que yo tenga o nuevos procesos que yo tenga en mi empresa. Debe ser confiable, no debe causar ni daños físicos ni económicos en el caso de que éste falle. Debe ser eficiente, es decir, el software no debe desperdiciar los recursos de nuestro sistema o de la computadora que estemos utilizando. Debe tener una utilización adecuada, es decir, debe de contar con una interfaz de usuario adecuada y su respectiva documentación. Esto es muy importante, debe tener una interfaz de usuario adecuada. ¿Por qué? Porque finalmente el software lo va a utilizar un usuario final. Y si ese usuario final nuestro software no es suficientemente intuitivo, el usuario final no lo va a recibir de muy buena forma, lo va a rechazar. Entonces hay que tener también cuidado y checar mucho lo que quiere el usuario final, es decir, el que va a utilizar ese software. Bien, ¿qué contiene el software? El software contiene pues líneas de código en algún lenguaje, ya sea si vamos a hacer un sistema para web, un sistema para escritorio o un sistema móvil, dependiendo del tipo de sistema que se va a desarrollar o del software que se va a desarrollar. Son las líneas de código que vamos a nosotros programar en el lenguaje de programación adecuado para solucionar ese problema. Contiene instrucciones de computadora, descripción de las estructuras de datos, algoritmos, procedimientos y funciones, componentes de software, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto hasta ahorita dentro de el área de programación, en la carrera que llevan, todo eso se requiere para poder desarrollar software. Y más, les comentaba en el videotutorial anterior que esto nada más es una parte de lo que es la ingeniería del software. Tiene que ver muchas métricas que se deben de
implementar en el software cuando se esté desarrollando. Bien, y aquí tenemos una imagen un poco curiosa. Dice, dígame Eusebio, usted seguramente es analista de sistemas o programador, o trabaja en internet, o está todo el día frente a una computadora, ¿no? Sí, Teresita, ¿cómo se dio cuenta? Porque hace 2 horas y media que me viene arrastrando la mano por la mesa tipo mouse y me hace doble clic en los nudillos. Bien, ahora tenemos un proceso de software. El proceso de software está definido paso a paso y nos va a ayudar a facilitar la especificación, el diseño, la implementación y las pruebas de una solución de software para un conjunto de requisitos explícitos de modo eficiente y eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Esto requiere que al empezar el proceso del software se tenga los objetivos bien claros de lo que se quiere realizar, planes bien establecidos para lograr los objetivos, procedimientos que implanten esos planes que ya tenemos, procedimientos que monitoreen y controlen los planes que ya planteamos y un ambiente conducente para obtener los logros que se marcaron como objetivos. El desarrollo de software se tiene que ver principalmente la concepción, diseño, implementación y mantenimiento de sistemas grandes o complejos, donde muchas veces el software debe ser terminado a tiempo y dentro del presupuesto. El software debe tener niveles de desempeño óptimo y usabilidad aceptable. El tema de la usabilidad tiene mucho que ver con que nuestros sistemas sean intuitivos, que no sean muy complejos de manejar. El software debe ser correcto, confiable, mantenible, escalable, flexible y robusto. La ingeniería del software se utiliza principalmente para lo que son proyectos muy grandes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Windows pues no lo hizo una sola persona, o un sistema, el Facebook, por ejemplo, que utilizamos mucho, tampoco lo hizo una sola, o lo hace o lo mantiene una sola persona. Tal vez al inicio o en su inicio solamente una persona lo desarrolló, pero conforme fue creciendo ya no fue posible que una sola persona pudiera estar manteniendo ese software. Por lo tanto, se tuvo que trabajar en equipo. Ahora, ¿a qué nos referimos con que un proyecto sea grande? Tenemos aquí algunos ejemplos. Windows NT, por ejemplo, 4.0 de hace algunos años, tiene entre 6.000 y 10.000 millones de líneas de código. El software del bombardero B2 tiene 3.5 millones. Un switch telefónico típico tiene más o menos 2 millones de instrucciones. El núcleo de Windows 7 tiene 2.085.772 líneas. En el 81, el MS2 1.0 tenía únicamente 4.000. Entonces, fíjense cómo ha evolucionado la cantidad de líneas de 4.000 a 2.085.000. El núcleo de Linux supera los 15 millones de líneas. En el 94, cuando fue la primera versión, tenía 176.000. El núcleo de Mac OS ronda entre el millón de líneas de código. Facebook supera los 9 millones de líneas de código. WordPress, 160.000 líneas de código. PHP, entre otros. Gmail, 443.000 líneas de código de JavaScript. Ok, eso es un proyecto grande. Para darnos una idea, lo que es 1 millón de líneas de código son, por ejemplo, 13.000 páginas, 75 líneas por páginas, 26 tomos de 500 páginas. Hace algunos años, para contratar a sus programadores, Microsoft les pide que hayan escrito código de al menos 20.000 líneas. Ahora, comprender, administrar soluciones de esta magnitud requiere de ayuda extra, requiere de metodologías que nos da la ingeniería del software y el análisis de sistemas. Ok, aquí tenemos otra imagen un poco chusca. Dice, funciona muy bien, pero no hay botones para cancelar por ninguna parte. Y le responde el programador, yo no programo para cobardes que se echan atrás a último momento. Ahora, ¿cuál es el problema que hay con el desarrollo de software? A pesar de que la industria del software hoy en día es uno de los motores de economía mundial, todavía hay algunos problemas que
persisten desde hace muchos años. Por ejemplo, el desarrollo del hardware, siempre aventaja al software asociado a él. La demanda por nuevos productos y soluciones no puede ser satisfecha. ¿Sí? Hay diversidad de escenarios donde se debe proveer un servicio específico. El software no es confiable por naturaleza y somos cada vez más dependientes de él. El software no es confiable por naturaleza porque finalmente es desarrollado por un ser humano y como seres humanos cometemos errores. Los proyectos raramente terminan en las fechas previstas, a menos que se tenga una muy buena planeación y un muy buen equipo de trabajo. Los productos se van a entregar en la fecha y tiempo y forma que se indica. Los proyectos raramente terminan costando lo previsto. Por el punto anterior, si se extiende, entonces obviamente el costo va a subir. Proyectos terminados que jamás se usan. Proyectos que se usan pero usuarios altamente insatisfechos, lo que les comentaba sobre la usabilidad. Si nosotros no desarrollamos productos que sean amigables, intuitivos, vamos a tener a usuarios insatisfechos. Costo exorbitante de mantenimiento. Dependiendo también de las empresas, a veces las empresas desaparecen y para darle mantenimiento tenemos que contratar a otra empresa que nos cobra mucho para darle mantenimiento a nuestro software. Ok, en casos extremos, si nosotros no tenemos un buen desarrollo, una buena planificación, si no entregamos un buen producto de software, tenemos casos extremos. Por ejemplo, quiebra del producto del software, quiebra de los clientes que dependen del producto, pérdida de vidas humanas, ahorita vamos a ver algunos casos. Historias de horror. Dice que el error de los frenos de Toyota del 2010. Toyota retiró más de 400,000 de sus vehículos híbridos en 2010 por un problema de software que provocaba un retraso en el sistema antibloqueo de frenos. Se estima que entre sustituciones y demandas del error le costó a Toyota $3 billones. El Terac 25, un caso dramático. Terac 25 era una máquina de radioterapia producida por la empresa estatal canadiense de energía nuclear que fue la causante directa de muerte de al menos 3 pacientes entre 1985 y 1987, a los que se les suministró sobredosis masivas de radiación. La comisión investigadora concluyó que la razón de estos accidentes podía atribuirse a malas prácticas en desarrollo, mal análisis de los requerimientos y un mal diseño del software. Se constató que el código fuente no había sido revisado de forma independiente. Sí, entonces sí hay casos extremos que puede ser hasta la muerte. Ahora, ¿qué se requiere? Lo que se requiere es planeación, planear, tener una metodología, llevar una metodología, llevar un análisis de sistemas, llevar todo lo que confiere la metodología, llevar las etapas de la metodología para que nuestro software sea eficaz, sea eficiente y sea lo que el cliente nos está requiriendo. Tenemos aquí otra imagen, dice: perfecto González, muy bien logrado. Ese gráfico de barras comparativas, muy claro, muy colorido y sobre todo muy dinámico. Dame imprime una copia para mostrar en el directorio. Dice: ¿cómo le digo que estoy jugando el Tetris? Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Análisis y especificación de requisitos. No queremos software que no se use, no queremos usuarios descontentos. Diseño de software, queremos diseños que respeten los requisitos, queremos diseños realistas. Verificación y validación, queremos productos confiables, productos que satisfagan las especificaciones que nos dieron nuestros clientes. Apoyo de la computadora, queremos hacer todo esto de la manera más eficiente posible con un buen equipo de cómputo. Y bueno, esta imagen resume precisamente lo que acabamos de ver. Tenemos aquí el diagrama, la imagen. Dice cómo lo explicó el cliente. El cliente lo que quería era esto. Cómo lo entendió el líder del proyecto. Cómo lo diseñó el analista. Cómo lo escribió el programador. Cómo lo describió el consultor. Cómo fue documentado. Qué instaló operaciones. Qué se facturó al cliente.
cómo fue mantenido y qué necesitaba realmente el cliente. Como observan en el gráfico, aquí habla de analista, programador, líder de proyecto, consultor. En el desarrollo de software, sobre todo software grande, hay un grupo de personas que van a intervenir en el desarrollo del software y siempre va a haber un líder de proyecto. Ese líder de proyecto va a ser el que va a estar coordinando al equipo de trabajo para poder entregar nuestro producto como debe de ser, el tiempo que debe tardar, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del desarrollo van a intervenir varios actores para que esto se logre. En el desarrollo de su proyecto, igual cada uno de ustedes va a tomar un determinado rol. Ya después vamos a ver qué rol va a determinar cada uno, pero para que vayan viendo y vayan checando qué rol le gustaría tomar. Ok, y nada más para terminar, aquí hay una reflexión, dice, si no hacen análisis, hay tabla. Si no diseñan antes de programar, tabla. Si programan sin hacer pruebas, tabla. Si no comentan el código, tabla. Si no emplean los estándares, tabla. Si cuelgan una aplicación por un ciclo infinito, tabla. Si reportan el mismo error 2 veces, tabla. Si los casos de uso no están bien escritos, tabla. Si no planean, tabla. Si no gestionan proactivamente los riesgos, tabla. Si no versionan, tabla. Si preguntan por qué de todo esto, tabla. Ok, dudas, lo checamos en clase o igual aquí pueden dejarme un comentario. Si les recuerdo, esto solamente es un panorama de lo que es la ingeniería del software y el análisis de sistemas, de lo que vamos a tratar de desarrollar. No vamos a ahondar tanto en esto porque les comento, la primera unidad únicamente nos dice que tratemos esto, pero esto es un tema muy amplio. Ok, el ciclo de vida de un sistema es una actividad que ustedes tienen que desarrollar y la vamos a tratar la siguiente clase. Ahí está, son los modelos que van a investigar y la actividad que deben de realizar. Ok, entonces nos vemos en el siguiente video tutorial.